¿Estamos listos por allá? Ok, perfecto. Pues vamos a dar un aplauso fuerte a los que nos van o nos están viendo en casa en este momento. Estamos transmitiendo en vivo a todas partes del mundo, literalmente, porque pues internet llega a todo el mundo. Así es que vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable en esta hora. ¿Sabes? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos en este día, en esta mañana, Señor, por tu amor, tu bondad, por la paciencia que nos tienes, Señor. Porque nosotros, Señor, muchas veces nos equivocamos. Constantemente, Señor, estamos cometiendo errores. Esos errores retrasan nuestra vida, nos hacen a un lado muchas veces del camino, nos ponen en pausas. Esos errores, Señor, también muchas veces nos neutralizan, nos paralizan. Y, Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús nos ayudes, Padre, a poder avanzar en nuestra vida personal de comunión contigo, como tus hijos, en el plan que tú tienes para nosotros, Señor, que poco a poco tú obres en nosotros y que nosotros, Señor, busquemos, Padre, tu presencia y busquemos disciplinarnos en tus caminos, Señor, y aprender y estar abiertos para aprender de ti, Señor, aplicando lo que aprendamos y poco a poco, Señor, ir creciendo, Señor, a la estatura de ese varón perfecto que es Jesús, y que tú, Padre, vayas transformando nuestros corazones. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos la frase de que Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Todo es un proceso. No sé, en febrero de este año hablamos sobre entendamos el proceso y la prédica fue eso, entendamos un proceso. En agosto hablamos sobre sin atajos, que tenemos que entender que vamos en un proceso y que no podemos llegar por medio de un atajo a una meta, porque todo es un proceso, ¿sí? Todo se va haciendo poco a poco. Roma no se hizo en un día, sino que poco a poco fue formándose hasta la cultura que llegó a ser, y no se formó tan rápido como quizá nosotros pensamos que se formó. Muchas veces nosotros vemos el producto terminado y pensamos que se formó, que se terminó de la noche a la mañana, que en la noche no había nada y que al día siguiente estaba todo listo y no entendemos que todo fue poco a poco, que fue un proceso, que Dios de alguna u otra manera trabaja en los corazones de las personas, y que cuando nosotros podemos llegar a tener un éxito espiritual, no fue de la noche a la mañana. O sea, nadie se acuesta inmaduro en la noche, ¿verdad? Está inmaduro y se levanta completamente maduro en la vida cristiana. Nadie, absolutamente nadie. Nosotros podemos ver hombres y mujeres que admiramos y que les vemos cómo Dios ha trabajado en sus vidas y cómo son personas que son ejemplo para nosotros en todos los sentidos, ya sea como familia, como cristiano, como hijo de Dios, como ciudadano, como trabajador. Y son personas que nosotros podemos pensar ahorita y podemos decir, yo admiro a esta persona, yo quisiera ser como esa persona. Y puede tener éxito espiritual, éxito económico. Y nosotros los admiramos, y está bien admirar a alguien. El detalle está en que esa persona no es un producto terminado, en primer lugar, y en segundo lugar, pasó un proceso en su vida. Poco a poco Dios fue transformando su corazón, su vida, de tal manera de irle perfeccionando y de irle haciendo madurar. Muchas gracias, hermano. Y de irle haciendo madurar de tal manera que pudo haber crecido poco a poco en su vida. De la misma manera, del lado contrario, nadie se desanima de la noche a la mañana. Nadie va cantando feliz. La vida del cristiano es alegre y feliz, ¿verdad? La vida del cristiano es alegre y feliz. La vida del cristiano es alegre y feliz. Y nadie va cantando esta canción y de repente se calla y se desanima. Y ya no quiere seguir en los caminos de Dios. Todo es un proceso. Nadie cae en pecado. Esa frase tan famosa, ¿no? Cayó en pecado.
No, nadie cae en pecado. Nadie va en la vida cristiana también caminando en lo parejito y de repente se hunde en un pecado. Hay cosas que uno se permite, es un proceso. Poco a poco nos vamos descuidando. Nos vamos alejando de Dios, de su voluntad, de su presencia. Vamos dejando de orar. Vamos permitiéndonos cosas en nuestra vida de tal manera que nos vamos desanimando. Poco a poco entonces nosotros nos vamos yendo, deslizando a un punto en el cual podemos llegar y decir, ni siquiera me di cuenta, ¿verdad? ¿A qué horas estoy en este lugar? ¿Qué hago aquí? Y el desánimo también es poco a poco. La vida victoriosa es poco a poco y el desánimo también es poco a poco. De esa manera también nosotros podemos entender que Dios, ya sea en el lado de la madurez o ya sea en el lado de el desánimo, Dios siempre está presente. Siempre está ahí. Dios tiene todo el poder. No escuché, yo creo que no. Dios tiene todo el poder. Amén. Dios tiene todo el poder. Ahora, ¿Dios tiene todo el poder en tu vida? Es diferente. Porque Dios es todopoderoso. Tiene todo el poder. Pero en tu vida es el poder que tú le quieras dar. Dios es un caballero y va a respetar tu decisión. Y si tú quieres que Dios obre en tu vida, Dios va a obrar en tu vida. Y poco a poco va a hacer cambios en tu vida de tal manera que va a lograr que nosotros maduremos y que nos enderecemos y que vayamos en sus planes, en sus proyectos, en sus propósitos que tiene destinados para nosotros. Pero también Dios va a respetar y va a decir, yo tengo todo el poder, puedo obrar en tu vida con mi poder, pero también puedo limitarme a no hacerlo. ¿Por qué? Porque va a respetar nuestra decisión, nuestro libre albedrío. ¿Qué tanto le dejas a Dios trabajar en tu corazón? ¿Qué tanto le dejamos a Dios trabajar en nuestra vida? Y de esa manera Dios entonces va a trabajar con todo su poder o no va a trabajar con todo su poder. Entonces es muy diferente decir que Dios tiene todo el poder, que es una realidad, a decir que Dios tiene todo el poder en mi vida, porque es el que yo le permito que Dios tenga el poder en mi vida. Dice Filipenses capítulo 1, vamos a nuestras Biblias por favor, Filipenses capítulo 1. Me encanta la carta de Filipenses porque recuerdo muy bien la historia de cómo se fundó la iglesia de Filipos. Ahí en Hechos capítulo 16 nosotros podemos ver a Pablo y a Silas caminando, ¿verdad? Y yendo a la oración, a compartir el evangelio y saliéndole una mujer al encuentro y diciéndoles, ustedes son hijos del Dios Altísimo y todos los días a la misma hora, que eran como las 3 de la tarde, ellos iban a la oración, que eran todos los días, la hora de la oración. La iglesia que se estaba fundando ahí en Filipos oraba todos los días y Pablo y Silas iban a orar, y cuando iban de camino por las calles ahí se encontraban a esta mujer que les decía, y un día se hartaron y voltea a Pablo la confronta y expulsa al demonio, pero resulta que esta mujer era una esclava que adivinaba gracias al demonio que tenía, y eso le daba ganancias a su jefe, y entonces a su dueño, pues, y entonces lo apresan a Pablo, apresan a Silas, y dice ahí en Hechos capítulo 16 que los golpearon mucho y que los metieron al calabozo de más al fondo, al más frío, al más húmedo y al más oscuro, al más profundo, y ahí los metieron, y que ellos cantaban himnos. Después de haber sido golpeados, cantaban himnos. Eso impactó la vida de los presos, porque dice que todos los presos los oían. Después de estar cantando himnos a medianoche y estar gozosos a pesar de la dificultad tan grande que estaban pasando y el dolor que estaban sufriendo, dice que la cárcel tembló y que se abrieron las puertas, y entonces
llegó el carcelero y pensó que se habían escapado los presos porque se habían abierto las puertas por el temblor, y entonces sacó su espada y se iba a matar, y desde adentro les dice Pablo: ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Shh! No te hagas daño, aquí estamos todos. Y agarra una antorcha y se mete con luz, se mete y ve que están todos ahí. Aquí los tenemos formaditos, ven, te puedes nombrar lista si quieres. Y entonces él, maravillado, después de haber escuchado a Pablo cantar, él mismo quizá lo golpeó el carcelero, él mismo lo metió, él mismo lo puso sus pies en el cepo y estuvo ahí atormentándolo, y después de eso escuchó cantar himnos a él, y luego tiembla, tiene la oportunidad de irse y no se van, y controla la cárcel el mismo Pablo, a tal grado que este hombre se arrodilla en Hechos 16:31, se arrodilla delante de Pablo y le dice: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito? Y ya Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí entonces se funda la iglesia de Filipos. Fue en el año 49 después de Cristo aproximadamente. Unos años después, entre el año 60 y 62 más o menos, Pablo es encarcelado en Roma en 2 ocasiones, y en el primer encarcelamiento Pablo escribe 4 epístolas a Éfeso, a Filipos y a Gálata, a los de Galacia. Y entonces él está escribiendo desde la cárcel, Pablo, a los de Filipenses, aproximadamente 11 años después de que la iglesia se fundó ahí en Filipos. Y Pablo se da cuenta, porque se da cuenta de que en Filipos están pasando por situaciones difíciles, la iglesia está sufriendo, hay enfermedades, hay problemas, hay situaciones complicadas, hay tristeza en la vida de los hermanos porque ha habido muertes y ha habido también situaciones complicadas. Entonces Pablo le escribe a los filipenses una carta de ánimo. Dice: estén contentos, regocíjense en el Señor siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza a darles una carta de ánimo a los filipenses. Estando él en la cárcel, escribe una carta de ánimo a alguien que está sufriendo. Esa es la carta de Filipenses. Me encanta porque sería bueno, hemos transcrito Filipenses, pero sería bueno memorizar Filipenses. Toda la carta de Filipenses sería excelente. Y dice ahí, dentro de todo este contexto, Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo que no sabemos todos de memoria, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga o vayamos a su presencia. Estoy entendido. Persuadido es eso. Entiendo. Tengo la convicción. Estoy convencido de, dicen algunas versiones. Estoy convencido, dice. ¿Sí? Sumamente convencido de que Cristo comenzó una obra en nosotros. Una obra de perfección, una obra de madurez, una obra de trabajo en nuestras vidas, de cambio en nuestras vidas. Y esto va a ser un proceso que va a durar hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nosotros vayamos a su presencia. La obra que entonces Dios comienza en cada uno de sus hijos dura toda la vida. Y es un proceso constante, permanente. Puede ser largo o puede ser corto. Dios tiene el poder para hacerlo corto, bien, rápido. Pero también depende de que nosotros dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas para que esto sea posible. La realidad es de que Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, me gustaría que fuéramos en nuestra imagen, en nuestra mente,
a ese momento, no sé, yo recuerdo, fue un día domingo 15 de noviembre del año 1981, en un culto dominical en la tarde. Yo tenía 8 años de edad, era un niño muy bonito, muy hermoso, y y estaba en una reunión, en una culto normal, y igual que ahorita dijeron, los niños vayan a la clase, los salones estaban en el sótano de la iglesia, el templo. Entonces pues nos fuimos, estuve ahí, y llegaron, era mi primera vez que estaba yo allá, en ese lado, yo no conocía a nadie más. Los de mi edad pues eran nada más yo, porque mis hermanos estaban más grandes que yo, ¿verdad? Entonces estaba solo en esa clase, y llegó uno, que todavía lo recuerdo su nombre, era un hombre, y empezó a hablar acerca del pecado y las consecuencias del pecado. Y dijo que la paga del pecado es la muerte. Y dijo que todos hemos pecado y que todos merecemos el infierno, porque tenemos un doble problema. Y el problema es de que nacemos con el pecado de Adán, nacemos muertos, espiritualmente hablando, y aparte de eso, seguimos pecando. Y todavía metió el dedo en la llaga y le dijo, ¿cuántos de ustedes desobedecen a sus papás? Y yo nomás callado. ¿Cuántos les han robado los cambios de las tortillas cuando los mandan a las tortillas? ¿Cuántos han dicho malas palabras? Y yo callado, ¿verdad? Y dije, este desgraciado me está vigilando. Ni lo conozco, pero me está vigilando. Y siguió metiendo el dedo en la llaga. ¿Y cuántos de ustedes, cuando están solos, están pensando cosas que saben que son pecado y no deben pensar? ¿Hasta eso es pecado? Sí, hasta eso es pecado, casi me dice. Y estaba ahí diciéndome, yo me sentí el más pecador de todos los que estaban ahí. Me sentí evidenciado, me sentí avergonzado, y lo peor, amenazado. Porque dijo, la paga del pecado es la muerte, y todo aquel que peca merece morir en el infierno. Y habló del infierno. Y dijo que era muy caliente. Y yo me asusté. Y lo peor fue que terminó la clase como que el que predicaba lo hizo más rápido. Y llegaron y le tocaron, le dijeron, ya es hora de irnos, ya vámonos. Y no concluyó la clase. Y no dio la solución. Entonces nos dejó a todos asustados, pecadores. Yo de verdad tenía miedo pararme y caerme y que me golpeara y me muriera, porque dijo que ya no había otra oportunidad, que está establecido para todos, que se mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces yo no me quería morir. Dije, ¿qué tal si piso mal y me muero aquí, me caigo, me pego en la nuca? Todo puede suceder. ¿Qué tal si salgo y no sé, un carro me atropella y ya se pure de mango afuera? Todo puede suceder. No sé, yo no me quería mover. Entonces lo que hice, recuerdo, es de que terminado, todos se fueron con sus papás y yo salí de ahí temeroso, y dije, no, pues yo me voy a agarrar primero. Le voy a decir, ¿cómo le voy a hacer para irme al cielo? O sea, tiene que haber una solución. O sea, no todos nos vamos a ir al infierno. O sea, hay algo, no sé qué, pero... Y entonces ya salí y agarré un dedo de un señor que estaba así, con un traje gris, y le agarré el dedo y ya voltea y me dice, sí, dígame. Y yo le dije, oiga, ¿cómo le hago para ir al cielo? Oh, haga favor sentarse en esta caja de refresco. Y nos sentamos. Era el señor Landes. Y platicamos. Y me compartió el evangelio. Y en ese día, en esa noche de domingo del día 15 de noviembre de 1981, Jesús entró en mi corazón. Y desde ahí no me dio miedo morirme. Y he tenido tantas oportunidades de morirme. Tantas. Hoy, hace 15 días, pensé que me iba a morir. De verdad, ese dengue me agarró y me exprimió el pulmón y no me dejaba respirar.
Y de verdad dije, ya me voy a morir. Señor, ahí voy. Pero ya no me dio miedo. El hecho pues es desde que yo nací de nuevo, Dios comenzó una obra en mí. Comienza una obra de cambio en mi vida, en mi corazón. Por eso yo les dije, yo hablé de mí, porque pues es mi experiencia, pero pensemos en eso. ¿Cuándo fue cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón? Quizá no lo tenemos tan claro, ¿no? Así con fecha, horario, quién, cómo, cuándo. A ver, aquí yo sentí que entró Dios a mi corazón. Quizá no lo tenemos claro, de una manera clara. Pero sabemos que Jesús está en nuestro corazón, ¿no es así? Nos sabemos salvos, ¿no es así? Si alguien aquí tiene dudas de que si se muere ahorita, se va al cielo, se va al infierno, podemos platicar al final del servicio. Porque el cristiano no tiene dudas. El Hijo de Dios no tiene dudas. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos salvos. Por fe en Cristo somos salvos. Somos salvados de la ira de Dios a todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús a su favor. Que cree que Jesús es Dios y que resucitó de los muertos y que está vivo en este instante. Todo aquel que cree eso, dice en la Biblia, que tiene vida eterna. No habla de religiones, no habla de buenas obras, no habla de cosas que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, que lo merezcamos, que lo podamos comprar. No, habla única y exclusivamente de todo aquel que cree. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él porque se ha rehusado en creer en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Lo podemos leer textualmente en la Biblia. Entonces, según la palabra de Dios, según la Biblia, ese día yo recibí el regalo más preciado que en toda mi vida pude haber recibido, que fue la salvación, la vida eterna. No sé tú, pero yo ese día lo hice. No sé tú, pero ese día Jesús salvó mi corazón, salvó mi vida. Y si nosotros no estamos seguros ahorita del momento, o seguros de que si nosotros nos morimos en este mismo instante, abriríamos nuestros ojos delante de la presencia de Dios para estar delante de Él toda la eternidad. Si no estamos seguros de eso, entonces pasan dos cosas trágicas, las dos. La primera y la más importante es de que lo más seguro es de que Cristo no está en nuestro corazón. El Espíritu Santo no está en nuestra vida y nosotros todavía estamos siendo acusados por nuestros delitos y pecados. Y si morimos, iríamos lejos de la presencia de Dios por la eternidad. Eso es trágico. Trágico, muy trágico. Es lo peor que nos puede pasar en nuestra existencia. Y la otra es de que nunca ha comenzado Dios una obra en nosotros. Y por eso no cambiamos. Por eso no pasa nada en nuestra vida. Por eso seguimos siendo los mismos, porque nadie, absolutamente nadie, puede, por muy ético que quiera ser, cambiar su vida por sí solo. Nadie. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar. Al contrario, tenemos la capacidad de empeorar nuestras vidas. Aquel que es vicioso se hace más vicioso, pero solo que salga del vicio es prácticamente imposible. Solo no. Tendrá ayuda, ¿no? El AA o algún anexo o algo así, y tendrá ayudas, pero salir del problema en su totalidad jamás. Jamás. Y menos solo. Ahora, Dios puede hacer una obra de transformación y regeneración en nuestra vida.
Dios puede quitarnos los vicios de raíz. Dios lo puede hacer. Pero si no lo hace, hay de dos leches. Una es de que Dios no ha comenzado la obra en nosotros. ¿Y por qué no la ha comenzado? Porque nosotros ni siquiera creemos en Él. Y entonces por eso Dios no está obrando en nuestro corazón, que es lo peor. O la otra es que sí dejamos a Dios, sí aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sí somos salvos en sí, pero estamos esforzándonos por nuestras propias fuerzas para cambiar. Y no le estamos dando a Dios la entrada a nuestra vida para que con todo su poder Él transforme nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver cómo hacerlo o cómo no hacerlo, y de esa manera entonces que Dios no obre en nuestro corazón. Pero el hecho es de que seamos conscientes, tanto aquí donde estamos como en casa, seamos conscientes en esta hora. ¿Dios ha comenzado una obra en nosotros? ¿Sí o no? Si la ha comenzado es porque nosotros en un punto en nuestra vida hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Ahí es donde entonces comienza la buena obra que Dios hace en nosotros. Es el punto A, el punto de arranque, el punto de inicio. ¿Cuándo va a comenzar una transformación en nuestra vida? Cuando nosotros recibimos a Jesús, aceptamos que Jesús es Dios, que resucitó de los muertos, y le agradecemos por la salvación que nos ha dado, y nos sabemos entonces salvos por medio de su muerte. Y de esa manera entonces, dice la Biblia, que el Espíritu Santo entra en nosotros, que Jesús está en nosotros, y que pase lo que pase, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Que somos adoptados como sus hijos y somos coherederos con Cristo. Y que somos legalmente hijos de Dios, justificados, comprados por la sangre de Cristo, redimidos, esa es la palabra. Y entendemos entonces la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Y que eso nos da la seguridad de que pase lo que pase, Dios ha perdonado nuestros pecados y por su misericordia nos ha dado la vida eterna. Y que podemos morir cuando queramos, porque vamos a ir delante de su presencia y estar seguros de eso. Ahora, si no estamos seguros de eso, puede ser que entonces nos estemos engañando a nosotros mismos. Que escuchemos predicaciones como estas en internet durante toda la vida, que vengamos a una reunión como esta durante toda la vida, es más, que nos metamos y nos inscribamos a las actividades y que pónganme hasta el grupo de oración. No, hasta yo me pongo a orar también. Y empecemos hasta a servir a Dios y empecemos aquí a tomar esto como si fuera una religión, un club social, y que nosotros lo tengamos como una religión en nuestra vida, pero no una relación personal, no una fe en nuestro corazón, no a Dios en nuestra vida, y entonces vivamos engañados, pensando que nos íbamos a salvar si éramos buenos o éramos malos, pensando que nos íbamos a salvar si veníamos a una reunión como esta o no veníamos. Porque hay gente que piensa que si no se congrega pierde su salvación. Como si una iglesia o un grupo haya muerto por nosotros. El que murió fue Jesús. Y el que resucitó es Jesús. Y el que vive es Cristo. Y a quien recibimos es a Jesús. No recibimos una organización ni recibimos una religión, sino recibimos una persona viva que es Dios. Y cuando esto sucede entonces en nuestro corazón, entonces pasa algo espiritual tremendo en nuestras vidas. Somos salvos, somos trasladados de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación. Somos rescatados
de la condenación, de los lazos del infierno, y somos trasladados al reino de su amado Hijo, como dice la Biblia. Pasamos de la muerte a la vida. Y Dios entonces comienza en nosotros una buena obra. Y esta no nada más la comienza en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, sino que dice la Biblia que nosotros somos como un poema de Dios inconcluso. Somos como un poema. Quizá muchos digan, ¿verdad? Bueno, ¿por qué si soy un poema mis versos no riman? En todos los sentidos somos un poema de Dios. Él nos formó, Él nos hizo. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. Dios nos creó, lo hizo con sus manos. Dios cuando creó, todo lo que creó, ¿sí? Todo lo hizo con su voz. Sepárese la luz de las tinieblas, sepárese las aguas de la tierra, fructifiquen, haya animales que se arrastren, haya animales que naden, haya estrellas, la luna, el sol en el día, la luna en la noche, y todo lo hizo hablando. Pero cuando se trató de formar al ser humano, lo único de la creación que Dios hizo con sus manos fue precisamente el ser humano, que dice que ahora sí, con sus manos, del polvo de la tierra, formó a un hombre. Lo puso frente a él y le sopló aliento de vida. Y entonces fue un ser viviente. Dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables son tus obras. Fui formado en lo más profundo y entretejido. Mi embrión vino en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Dios tardó 9 meses para desde el vientre de nuestra madre formarnos. Y es maravilloso cómo se da el cambio celular. De 3 capas de células se forma la vida, el ser, y se va llenando de tejidos, de órganos, de sistemas que nos dan la vida y que nos hacen aptos para vivir. Es increíble cómo se da la respiración. Parecemos anfibios. Estamos metidos en más de 5 litros de agua durante 9 meses. Nuestros pulmones ya están formados y los pulmones están hechos para respirar aire del ambiente, no agua. Hay más oxígeno en el agua que en el aire. Pero nosotros no tenemos la capacidad, porque no tenemos branquias como los peces, ¿verdad?, de poder aprovechar el oxígeno del agua. Entonces, ¿cómo respiramos cuando estamos dentro del vientre de la madre? ¿Cómo nos explicamos que nuestros pulmones están llenos de agua? Y que por eso cuando nos saca el doctor, nos levanta de las patitas para que por gravedad se salga el agua de los pulmones, y luego nos meten una perilla por la nariz y nos están sacando el agua, y luego ya cuando ya no tenemos agua dentro de los pulmones, tenemos que sacarla. Y la manera de sacar el agua de los pulmones es expulsarla a través de un llanto. Y por eso nos pegan las pocas nalguitas que tenemos. ¡Pah! Ahí todos estamos igual de desnalgados. ¡Pah! Nos pega para que el niño entonces jale aire y suelte el llanto, ¿verdad? Bueno, llora mucho más bonito que yo. Y saca el llanto. Y es una maravilla. Somos hechura de Dios. Somos creados por Dios. Y dice ahí el pasaje de Efesios
somos hechura de Dios, creados para buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que somos un poema, que somos un producto no terminado, que somos un producto en proceso, pero que Dios nos ha creado, Dios nos hizo, ¿sí? Y cuando se da entonces el momento de que creemos en Jesús, entonces Dios comienza en nosotros, en cada uno de nosotros, la buena obra. Empieza a haber un proceso que se llama regeneración, santificación, en el cual Dios obra en nosotros de tal manera que empezamos a experimentar cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar, en nuestras convicciones, y comenzamos a tener cierta transformación que Dios hace en nosotros. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto va mejorando poco a poco. Pablo iba a Damasco, se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Ahí en Hechos capítulo 9 lo podemos ver, o en el capítulo 22, o en el capítulo 26 también, repite su testimonio de Hechos, Pablo, y le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido. Y después, unos años después, se le aparece a Pablo en el camino. Y Jesús es el que le comparte el evangelio a Pablo. Y le dice: dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. Necesitas un cambio en tu vida. No, yo soy religioso. Yo amo a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Yo lo sirvo. Yo estoy en contra de los sectarios que creen en ti. Y entonces le dice: me vas a ser útil. Ven, métete al pueblo, me vas a ser útil. Y él espera indicaciones. Ahora, ahí se da la conversión de Pablo, en ese lugar, en el camino. Y hasta entonces, en ese momento, Dios comienza una buena obra en su vida. Pero pasaron 14 años, desde que él iba en el camino, para que Dios lo preparara y lo capacitara y transformara su corazón de tal manera que comenzara a servirlo en los viajes misioneros. 14 años estuvo Pablo en proceso. José, cuando era niño, tuvo un sueño y después tuvo otro sueño similar y se lo compartió a sus hermanos. Y su papá sí tuvo el error de preferirlo a él y hacerle una tuniquita de colores a él, ¿verdad? Y preferirlo sobre sus demás hermanos, a tal grado que lo chiqueó mucho y hizo que le cayera gordo a sus propios hermanos, tanto que ellos propiciaron inclusive matarlo de celos. No lo mataron, decidieron venderlo. Entonces Dios comenzó una obra en José. Pero pasaron años, hasta que después de 22 años, José era el segundo de Faraón y decía unas palabras a sus hermanos: todo esto que ha sucedido ha sido para bien, para salvar sus vidas. Dios lo hizo y lo formó para bien, pero pasó un proceso de 22 años. Pasó un proceso de 14 años más o menos en Pablo. Todo lleva un proceso, no hay atajos. Ahora, aquí lo interesante es, en primer lugar, ¿estás seguro que Dios ha comenzado la buena obra en tu vida? Y en segundo lugar, si así es, ¿cómo va tu proceso? ¿Cómo va esa buena obra? Porque dice que la irá perfeccionando. Ahora, esto es poco a poco. Y yo quisiera que viéramos nuestras vidas. ¿Cómo éramos antes? No sé, yo puedo hablar por mí, claro, o sea, porque pues yo soy yo, yo me conozco, ¿verdad? Entonces yo sé que
Dios ha obrado en mi corazón en muchas cosas que yo era, que yo experimentaba desde niño y que Dios ha ido transformando en mi corazón. Pero en tu corazón, ¿eres mejor ahora? Dios ha ido transformando tu corazón de tal manera que has dejado ciertas cosas que quizás ni te dabas cuenta, pero ya ahorita te estás dando cuenta que las has dejado atrás. No sé, hay quien es muy violento, muy reactivo y ahora ya no es así. Y quizás hasta nos sorprendemos, ¿no? Yo era así, yo era muy enojón, vengativo. Y ahora cuando me hacen cosas que son peores a las que me hacían, yo reflexiono y digo, ah, caray, antes por menos de esto, yo ya andaba casi del chongo con esa persona. Como que Dios ha transformado eso en mí. Hay quien quizá dice, bueno, ahora ya no soy tan mentiroso. Antes me echaba unas buenas. Ahora ya no tanto. Dios ha comenzado la buena obra y la ha ido perfeccionando poco a poco. Yo me acuerdo que era muy rencoroso. Guardaba mucho resentimiento en mi corazón. Y ahora ya no me cuesta tanto trabajo perdonar. Ahora ya es más fácil para mí dejarlo, perdonarlo. Vámonos. Vamos a continuar. No me voy a enfrascar aquí. Vamos. Continuemos. Yo recuerdo que era bien mal hablado. Muy mal hablado. Y recuerdo que yo quise cambiar solo. Y recuerdo que yo, hasta con un compañero también, no, ya somos bien groseros, vamos a dejar de decir groserías, ¿no? ¿Qué tal si nos damos un trancazo en el hombro cada que digamos una mala palabra? Terminamos los dos así. Y cada vez era peor. Ay, dijiste una. Me desquitaba de lo que me había dado. Y ya era más así de rencor y de coraje. Ay, quiero escuchar que diga una mala palabra. En cuanto la escuchaba, ay, no. Me desquitaba. Terminamos adoloridos y groseros. Y yo recuerdo que no fue hasta un campamento en La Roca cuando se hizo una fogata y dijeron, deja que Dios haga la obra en tu corazón. Deja de luchar, deja de pelear por ti mismo. Y ahora permite que Dios trabaje y obre en tu corazón. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Y solos no podemos hacerlo. Y cuando entonces decidimos que Dios con todo su poder lo haga y que esta promesa de que Él comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando poco a poco, entonces va a haber un cambio en tu corazón. Va a haber un cambio en la vida. Y yo recuerdo que regresé de ese campamento siendo otro. Llegué otra vez a la prepa, estaba en la prepa y de repente me dijeron una mala palabra y yo no contesté con una mala palabra. Y de repente mis compañeros se dieron cuenta rapidísimo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ah, te lavaron el cerebro. Dije, no, papá. No, nada más me lo lavaron, me lo enceraron, me lo sopletearon, me lo limpiaron, me lo enjuagaron. No. Lo necesitaba. Y a partir de ahí jamás salió una palabra ociosa de mi boca. Jamás. Sorprendente. ¿Por qué? Porque no lo hice yo. Estoy seguro que fue un milagro en mi vida. Y lo hizo Dios. Nada más. No se me olvidaron. No me dio amnesia. Hace poco me encontré un compañero de la prepa. Y cuando me ve, ¿qué hijo de no sé qué tanto? Me dijo un montón de cosas. Así que hasta yo dije, ¿por qué me está ofendiendo tanto, verdad? Hola, Dios que te bendiga, ¿verdad? Ah, sigues igual ahí en tu religión. No, ¿cuál es mi religión? Sigo en una relación con Jesús.
Ahora hasta soy pastor. ¿Cómo? No puede ser. Y son milagros que Dios hace en el corazón poco a poco. Poco a poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros y cumpla su promesa de venir por nosotros. Y que los que estemos vivos seamos transformados, ahora sí en su totalidad. Dice la Biblia en Colosenses que hasta que estemos en su gloria. Hasta ahí se da el cambio, la perfección en nosotros. Deja de luchar por ti mismo. Deja de pensar que eres tan bueno en las cosas que hasta puedes cambiar tu corazón y tu vida y tu forma de pensar. Porque pasará toda la vida, y seguiremos igual. Y no habrá cambios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Dios es el que hace el cambio. Poco a poco. Es un proceso. Entonces, para terminar, hermanos, dejémonos mejorar. Dejemos que Dios mejore nuestro corazón y atendamos el llamado que Dios nos está haciendo en esta hora para mejorar nuestras vidas. En primer lugar, tenemos que dejar de luchar por nuestras propias fuerzas. Deja de pelear contra tu pecado. Ahora, quizá alguno esté diciendo, órale, mira lo que está diciendo el pastor, que le dé rienda suelta a mi pecado. No, yo no estoy diciendo que le demos rienda suelta al pecado. Que dejemos de luchar religiosamente en contra del pecado. Que dejemos de pensar que vamos a tener más valor delante de Dios por estar luchando en contra de. Que mejor dejemos ese pecado en las manos del que sí puede cambiarlo. En las manos de Dios. Que entendamos que la lucha no se hace en contra del pecado, sino que la lucha se hace en contra mía para estar delante de la presencia de Dios. Entender que nuestra vida es como la parte inferior de una piedra que es levantada. Que está una piedra ahí. Y luego cuando alguien la levanta, está oscuro abajo de la piedra. Y tiene un montón de animales. Lombrices, cucarachas, un montón de insectos de la oscuridad y de la humedad que nadie ve. Así está nuestra vida, podrida, llena de un montón de cosas, que nada más se levanta la piedra, entra la luz y esos animales y esos insectos no toleran la luz. No toleran la luz. Y solitos se van. Hagamos ese experimento. Vamos ahorita al cerro y levanten una piedra. Al levantar la piedra vamos a ver todos los animales que corren despavoridos. ¿Por qué? Porque entró la luz. Deja que entre la luz en tu corazón. Deja que entre la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Llenémonos de Dios. Descubramos la piedra. Vayamos delante de Dios y digámosle lo que Él ya sabe. Señor, soy un grosero, soy un rencoroso, tengo rencor en mi corazón en contra de mis padres, en contra de mis hijos, en contra de mi jefe. Tengo un rencor que no me deja en contra de mi hermano, mi hermana, no sé. Estoy tan enojado, tan amargado en mi corazón por esas personas que me hicieron daño. Señor, tengo este mal hábito en mi corazón. Veo pornografía y termino masturbándome. Soy infiel. Dios ya lo sabe, pero necesitas levantar la piedra. Necesitas ir a la luz y dejar que la luz permee, que la luz entre, para que entonces todos esos animales, todos esos insectos, toda esa pudredumbre se vaya y corra solita. En lugar de estarla expulsando, traigamos la luz para que poco a poco entonces Dios haga un cambio en nuestro corazón. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que empezar a activar nuestros sentidos espirituales, empezar a escuchar la voz de Dios a través de su palabra,
la disciplina, la lectura en la palabra de Dios, la oración, el dejar de luchar y el permitir que Dios sea el que luche por mí y decirle, Señor, yo estoy batallando con esto durante tantos años y no lo puedo dejar. Y sí, no lo voy a dejar. Sé consciente, no lo vas a dejar. Pero podérselo decir a Dios. Y no alejarnos de Dios, sino acercarnos a Dios. Porque Él es la fuente de poder y el único capaz de que, como comenzó la buena obra, la va perfeccionando poco a poco, hasta llevarnos a la medida del varón perfecto. Hasta el día de Cristo, hasta que muramos. ¿Cuándo dejaremos de batallar? Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer hago. Y lo que hago no lo quise hacer. Es un cuerpo de muerte. Y el mismo Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La disciplina en las cosas de Dios es importante, es vital, si queremos que Dios vaya mejorando nuestra vida espiritual. Es vital. Disciplinemos entonces nuestra vida en conocer más a Dios a través de su palabra, a través de la oración. Busquemos su presencia. Si estamos en pecado, más todavía. Si estamos en situaciones difíciles, más todavía. Entendamos el contexto de que cuando se escribió este versículo, Pablo lo escribe desde la cárcel a una iglesia afligida. Y no nada más les escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. No nada más les escribe eso, sino les dice, no se preocupen, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Toda la vida va a ser una perfección porque toda la vida nos equivocamos y toda la vida tenemos que ir a la luz y tenemos que mostrar la luz en nuestro corazón para que entonces la luz obre, perfeccione y expulse las alimañas. No yo, sino Dios. Entonces, hermano, déjate mejorar. Dejémonos mejorar. Y busquemos su presencia más que estar luchando por nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en el nombre de Jesús no nos descalifiquemos. Que no nos sintamos tan culpables que pensemos que no podemos obtener tu perdón y tu misericordia. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos salir, Señor, de este bache espiritual en el cual estamos. Pero que lo hagamos con tu poder, en tu presencia. Todos los que estamos aquí sabemos de dónde flaqueamos. Todos conocemos nuestro corazón y sabemos lo apático, sabemos lo pecador que somos, sabemos las cosas en las cuales nos estamos equivocando y las estamos practicando de manera deliberada. Cada uno de nosotros conoce nuestra situación espiritual y nos sabemos culpables por ella. Te suplicamos, Señor, y vamos a ti como nuestra luz, como nuestra guía. Vamos a ti, Señor, como el único que puedes transformar nuestro corazón poco a poco y seguir con la obra que has comenzado en nosotros. Transfórmanos, Señor. Pero hazlo tú con tu poder. No queremos ser religiosos. Queremos amarte y obedecerte. Y queremos experimentar tu poder y seguirlo experimentando en nuestras vidas, sabiendo que los cambios y las transformaciones tú las haces en nosotros. Obra en nuestro corazón, Señor. Transforma lo que debas transformar. Y, Señor, haznos, Padre, como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles y a dejarnos mejorar, Señor. Te lo ruego, te lo suplico.
Que no estemos, Señor, tristes, llenos de culpa, lamiendo nuestras heridas, sino que nos levantemos y vayamos a ti cuantas veces nos equivoquemos y pidamos una vez más otra oportunidad y pidamos una vez más misericordia, porque tú eres un Dios que se deleita en perdonar y que sus misericordias se renuevan cada mañana, porque cada mañana las necesitamos. Padre, no estamos hechos a un lado. Sabemos que tú tienes planes con nosotros, tienes objetivos específicos en nuestras vidas. Tú quieres usarnos, Señor. Ayúdanos a ser dóciles y a permitir que tú mejores nuestro corazón. Te lo pedimos esto y te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues amén, amén. Entonces terminamos y si Dios permite, pues nos vemos la semana que entra por acá.